Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Sí, Señor. Iniciar el día con la alarma, quedarse dormido escuchando la calma, rutas que buscar en la aplicación Google, pláticas de grupos en WhatsApp, difusores, defensores, influyentes, creadores, lo que debes hacer para que tu vida se prolongue.
Hospitales en crisis. 6 consejos para tomar mejores decisiones. 7 formas para garantizar el descanso. Un incremento de desesperación. 8 métodos que te ayuden a preocuparte menos. ¿Dónde quedo en todo esto? 9 secretos para reducir el estrés en búsqueda de mi ser entre la maleza moderna. 10 consejos para tener el mejor año, para aumentar la felicidad, para hallar lo que buscas, tratando de hallar mi paz, tratando de reencontrarme, tratando de ser alguien más, haciendo lo que el mundo espera de mí. Soy aceptado, soy seguido, soy difundido, soy tendencia. La vida sin fin en este reino de abundancia. Entonces, ¿por qué me siento tan vacío? Esta es la actividad que los jóvenes de nuestra congregación están planificando para esta temporada de vacaciones. En el mes de agosto estarán realizando el campamento en 2 jornadas, del 12 al 14 de agosto y también del 19 al 21. Esto lo realizarán en la instalación o en la ubicación del estacionamiento que queda cerca a nuestra congregación, en el estacionamiento La Pradera. Ahí nos han permitido utilizar este espacio para colocar las carpas, tener un tiempo de campamento con los jóvenes. El ingreso de todos será el día viernes al final de la tarde y la salida de todos será el día domingo después del primer culto. Así que será un tiempo muy especial porque los papitos podrán reencontrarse con sus hijos, con los jóvenes, al terminar el primer culto el día domingo aquí en la congregación. Y el tema con el que ellos van a participar o van a desarrollar este campamento es Campamento Recon, y habla acerca de la reconciliación que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hacemos a través de conocer las buenas noticias, el Evangelio. El objetivo de este campamento es que los jóvenes entiendan la importancia del evangelismo, guardar el Evangelio en su corazón y predicar del Evangelio a otros. Así que, papitos, los animamos a que ustedes también incentiven a sus jóvenes, a sus hijos, hijas, para que nos puedan acompañar en el desarrollo de esta actividad que el grupo Contracorriente está planificando. Las edades están desde los 12 años hasta los 25 años de edad, así que los esperamos. El costo de la inscripción es de $40 por cada uno de los jóvenes, y esto incluye las alimentaciones completas, el uso de las carpas, de las instalaciones, los materiales, las actividades que van a utilizar, algunos distintivos que tendrán como recuerdo también del campamento, y un tiempo de fogata donde ellos van a compartir de la palabra del Señor y también tener un espacio de coinonía para conocer otros jóvenes que también aman a nuestro Señor Jesucristo. Así que más información nos estarán entregando también en anuncios los próximos días, pero ya lo saben, y si usted requiere también algún detalle adicional, por favor comuníquese con nuestros jóvenes a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Los encuentran como Contracorriente DEF, y de igual manera está a disposición de ustedes el número WhatsApp de nuestra congregación, el 098-603-7755, para mayor información. Por otro lado, amados papitos, hermanos y hermanas, para nosotros la familia es tan importante, y no solamente los jóvenes tienen actividades, sino que queremos recordarles a ustedes que también durante esta temporada de verano, de vacaciones, hay un material muy especial para los pequeños de nuestra congregación. Los más pequeñitos tienen en escuela dominical el desarrollo del fruto del Espíritu Santo. Así que no olvide, papitos, traer a sus pequeños con su Biblia cada domingo para que ellos puedan ser instruidos en la palabra de nuestro Señor.
Ahora sí, amados hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la exposición de la palabra. En esta noche nuestro querido pastor Edgar Silva trae también el mensaje del día de hoy, así que los invitamos a todos a que nos acompañen en oración. Amado Rey, bendito Padre Celestial, queremos presentarnos una vez más ante ti para darte gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Cuando pensamos en ti, Señor, realmente nuestro corazón se llena de asombro y de tanta gratitud por todo lo bueno que tú eres, por todo lo grande y hermoso, paciente, Señor, y sobre todo que nos das esa oportunidad de acercarnos a ti para conocerte más y mejor. Por eso, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros? Y por eso te damos gracias, te damos este tiempo para alabarte, para exaltarte, Señor. Y también lo hacemos presentando diezmos y ofrendas delante de ti, pues reconocemos que tú eres el dador de todas las cosas. Lo hacemos con corazones gratos, agradecidos, pero sobre todo, Señor, entendiendo que lo diste todo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por eso eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y ahora, Señor, digno también de toda nuestra atención, pues va a ser expuesta tu santa palabra. Y te pedimos, Señor, que nos permita ser esforzados, que nos permita ser valientes, que no desmayemos ante las presiones de este mundo y que la palabra que vamos a recibir en esta noche cale profundamente en nuestro corazón para que cambie todo nuestro ser desde nuestro interior. Te adoramos, te exaltamos, bendito Padre Celestial. Gracias por la revelación de tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, esta nueva oportunidad que el Señor nos da para seguir conociendo un poco más acerca de las Escrituras, yo les pido que por favor abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, ¿qué hizo? Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amados, esta es la segunda parte de este tema precioso que en este discipulado en línea necesitamos tomar en cuenta. Las palabras del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, donde nos habla acerca de Cristo, su poder y la sabiduría de Dios. Amados, habíamos dicho que hay muchas cosas con respecto al mensaje del Evangelio que chocan, que no cuadran, que incomodan. Los creyentes, al parecer, no tienen más remedio, los verdaderos creyentes, los verdaderos ministros, no tienen más remedio que promover un producto, llamémosle así, que para el mundo es muy poco atractivo. Cristo en la cruz. Pero ese es el mensaje que tenemos que predicar, mis amados. Versículo 18, lo habíamos visto la clase anterior. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, la locura de la cruz. Cristo en la cruz. Esta es una imagen débil y para algunos vergonzosa, que hiere la sensibilidad y choca contra las emociones refinadas de las personas que dicen ser decentes. Los ecuatorianos de bien, los quiteños de bien, los guayaquileños de bien, que no conocen de Jesucristo. Para ellos hay muchas cosas que
que hieren susceptibilidades cuando venimos a la palabra de Dios. Afirmar, por ejemplo, que los soldados romanos ejecutaron al Dios del universo y que lo ejecutaron en una cruz, como si fuera un criminal, también choca contra nuestra mente racional. Es una afrenta al orgullo que llevemos este mensaje como bandera. Es una afrenta al orgullo que llevamos por tener el don de la razón que nos pone por encima de los animales. Muchas personas tolerantes dicen: está bien, usted se ha entregado a esto de la cruz y de Jesús crucificado, y esa es su verdad. Muchos dicen: está bien, lo felicito. Nosotros también somos personas inclusivas. Y usted tiene todo derecho, te dicen, a su noción tonta de la religión, su perspectiva necia, su historia simplona, risible, de un judío crucificado. Y está bien si esa es su verdad, pero no es nuestra verdad. Eso te dicen muchos. Pues bien, aquí está el meollo, mis amados. Es su verdad. Es la verdad de todos. Es la única verdad. El poder de Cristo crucificado es el único poder de Dios por el cual Él salva. Esa es la única verdad. Aquí no se trata de tolerancia. Aquí no se trata de inclusión. No. Esta es la única verdad. El poder de Cristo crucificado es el único poder de Dios por el cual Él salva al perdido. La salvación, amados, viene solo cuando se cree en este evangelio, el evangelio de Jesucristo. Si no hay evangelio, no hay salvación. Así de simple, hermanos. El exclusivismo absoluto de esto siempre ha sido un mensaje que hiere, un mensaje vergonzoso, bochornoso e inconveniente para los pecadores de mundana sabiduría. Pero la verdad, mis amados, no es negociable. Otras religiones no son la verdad. Y otros movimientos, otras religiones conducen a la condenación eterna. El Islam es un sistema condenatorio, el budismo es un sistema dañino, el hinduismo es un sistema condenatorio. Sencillamente el no creer en el evangelio es por sí mismo suficiente para que la persona sea condenada. Las personas que siguen religiones falsas no adoran, amados, al Dios verdadero. Como muchos sugieren, todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios. Eso no es cierto. Por ahí tenemos a un cantante que está y que en su momento Dios lo usó, Jesús Adrián Romero. Hoy él sostiene esto. Bueno, pues todas las religiones hablan del mismo Dios. Todas las religiones tienen a alguien que se ha sacrificado por otros. ¿Qué le pasa? Te repito, las personas que siguen religiones falsas, alejadas de la palabra de Dios, del evangelio, no adoran al Dios verdadero. Sin querer adoran incluso a demonios y al mismísimo Satanás. Esto es lo que la Biblia dice. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Primera de Corintios 10, 20 dice: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Que lo que los gentiles sacrifican, según ellos, para adorar a Dios. Dice la palabra, usted lo lee, Primera de Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No obstante, mis amados hermanos, debemos entender que no hay Cristo verdadero lejos de la palabra de Dios
y del Evangelio. Cristo es el único camino verdadero y el cristianismo bíblico es el único camino al único Cristo verdadero. No hay otra forma. Las personas equivocadas que reconocen a algún otro Dios y participan en cualquier otra religión no están adorando y sacrificando a Dios, sino a los demonios. Eso dice la Escritura. Yo no inventé esto, lo estamos leyendo. Esta no es teología particular, estamos leyendo en la palabra. Esto es cristianismo elemental, mis amados. Dice versículo 26 y 27, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amados, me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, de acuerdo a esta perspectiva, nos muestra que el Señor no es que está buscando personas muy importantes, ni muy nobles, ni muy exclusivas. El evangelio verdadero, amados, en realidad es estrecho, es suficientemente duro para creerlo tal como es. Decir, ¿en serio, Señor? ¿Tú escoges lo necio del mundo? ¿En serio, Señor? ¿Tú escoges lo débil del mundo? ¿En serio, Señor, tú escoges lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo? Amados, esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que para empeorar las cosas, desde el comienzo, los que lo promovían eran personas rechazadas que no tenían ni posición ni respeto en la sociedad, como Pablo, que predicaba fielmente este mensaje que para muchos era insensato. Los que proclaman la verdad más importante y difícil de creer, por lo general han sido los que en el mundo desprecia, lo que el mundo desprecia, lo que el mundo denigra, lo que el mundo ignora. Eso es lo que sucede. En el año 178 después de Cristo, este personaje Celso escribió que los cristianos eran las personas más vulgares y sin educación que había. Claro, lo hemos leído. Lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo aquí nos dice que así fue su designio divino, así lo determinó el Señor. Dios a propósito escogió a los necios, a los poco intelectuales, para avergonzar a los sabios. Pues mirad, hermanos de la iglesia cristiana, Dios es fiel vuestra vocación, que no sois muchos sabios según el mundo, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos de la iglesia cristiana, Dios es fiel. Recuerde que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Recuerde y no se olvide que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Recuerde y nunca se olvide que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ha escogido lo débil. La palabra que usa Pablo en el versículo 27, que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esta palabra, asthenes, en griego, significa desprovistos de fuerza, carentes de poder. Dios ha escogido lo más vil, en griego, ajenes, personas sin alcurnia, sin importancia.
Amados, esta caracterización de los creyentes como lo más bajo intelectualmente hablando desde la perspectiva del mundo, obviamente, está muy difundida en la cultura popular el día de hoy. Muchas personas poderosas convendrían con este magnate multimillonario de los medios de telecomunicación llamado Ted Turner, que una vez dijo: el cristianismo es para perdedores. Dios mío, como el apóstol Pablo nos los recuerda tantas veces, el camino de Dios es muy diferente al camino del mundo, y su definición de triunfo no tiene nada que ver con política, con economía, con el tamaño de cuentas bancarias, con fama, con aplausos. No tiene nada que ver. El precio aquí es la vida eterna. Eso es lo que marca. ¿De qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Me pregunto yo, ¿será que al final fueron hombres y mujeres exitosos? ¿Al final triunfaron si están sin Cristo? No. Pueden ganar todo el mundo, al final pierden su alma, perdedores completos y totales. Amados hermanos, un perdedor, versículo 28, un don nadie, versículo 28, lo vil del mundo, dice, y lo menospreciado escogió Dios. Dios escogió, una vez más, lo menospreciado. En el original griego esta palabra es exouceneo. Exouceneo. Son palabras un poco raras, pero ¿qué significa? Lo considerado como nada. Entonces, a un menospreciado, a alguien considerado como nada, escogió Dios. Amados, nosotros como cristianos estamos desde la perspectiva del mundo y desde la perspectiva de los poderosos del mundo que se creen dueños del mundo. Según ellos, estamos en lo más bajo. Para el mundo somos lo que no es, literalmente los no existentes. Es parte de la naturaleza humana querer ser alguien. Versículo 28 dice: lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. ¿Te das cuenta? Los no existentes, en otra versión. Así que el Señor decidió hacerlo de una manera diferente. Él escogió como sus mensajeros a impotentes y poco intelectuales que el mundo considera como nada, como que no existieran según sus normas. ¿No se pregunta usted qué peregrina idea se le vino a Dios aquí? ¿Qué forma de escoger el Señor? ¿Por qué el Señor no querría escoger personas más bien importantes? ¿Por qué el Señor más bien no quería en su equipo a los que son algo, a los que tienen algo? Pero amados, Él es el Creador y puede tener a quien Él quiera. Ya tenemos suficiente como para vernosla con el mensaje y la invitación. ¿No sería útil si algunas personas realmente importantes estuvieran trabajando en esto? Considerando que el mensaje es tan poco atractivo y difícil de creer, tal vez lo que necesitamos son algunos mensajeros realmente importantes, diría alguien. Ya que el mensaje es difícil de digerir, porque la palabra de la cruz es locura, ¿no sería bueno, Señor, que tomara en cuenta solamente a los intelectuales de prestigio mundial? ¿No sería bueno que el Señor llamara a ser parte de su familia, de su pueblo, a su iglesia, que levantara pastores, siervos, predicadores, mujeres de Dios, de ministerio? ¿No sería bueno que el Señor escogiera a personas de alcurnia,
algunos artistas, algunas celebridades, algunos astros de los deportes. ¿No sería más fácil poder predicar este evangelio que resulta incómodo a muchos y hasta controversial si se pudiera escoger esa clase de personas? Personas encumbradas, personas fuertes, personas poderosas e influyentes. De esa forma, diría alguien, aunque el mensaje es duro, totalmente estrafalario, estos tal vez lograrían venderlo. He oído esta proposición a menudo con el correr de los años, mis amados, lastimosamente. Si alguna persona famosa pudiera salvarse, piense en el impacto que su testimonio podría ser. O si un atleta famoso o personalidad de los medios de comunicación masiva, de las artes, de la política, fuese creyente, imagínese el resultado de su testimonio. Pero las cosas no funcionan así, mis amados. Por poderosos e influyentes que algunos predicadores del evangelio puedan llegar a ser dentro de la cultura, cualquier influjo desde una posición de prestigio no puede compensar lo desagradable del mensaje ni vencer la obstinación del pecador. Además, te pregunto, ¿qué artista, por ejemplo, de la música o algún astro de películas va a estar dispuesto a pararse, por ejemplo, en la ceremonia de los premios Grammy o en la entrega de estas estatuas de los Oscar y ponerse a hablar del evangelio y decir que aquellos que no están en Cristo van camino al infierno, que necesitan arrepentirse de sus pecados? ¿Te puedes imaginar? El público en aquel lugar lo rechazaría hasta sacarlo del escenario. De todos modos, parece una buena idea para muchos. Y aunque Dios en su sabiduría bien podría enviarnos a algún astro del cine con el corazón encendido, inflamado por el evangelio, se puede dar. Pero según Pablo, amados, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios, del griego sofos, no muchos intelectuales, no muchos poderosos, no muchos que esgrimen poder, ni muchos nobles o aristócratas, no. Ahora, no quiero decir con esto que solo las personas iletradas, fracasadas, desconocidas del mundo llegan a ser creyentes y están dispuestas a proclamar la verdad completa de la enseñanza de Jesús. No. El Señor en su gracia y en su misericordia también toca corazones de unos cuantos individuos populares. El día de hoy son cristianos, son creyentes y ocasionalmente uno se topa con ellos y nos da mucha alegría y gloria a Dios que el Señor ha salvado también a personas que tienen influencia. Pero amados, esa no es la regla general. De vez en cuando la gracia de Dios convierte a personas prominentes. Pero aún así, el evangelio nunca realmente ha avanzado en toda la historia en cumplimiento del plan redentor, apoyándose, confiando en el prestigio de personalidades influyentes. No, avanza en su mayor parte mediante nosotros, los nada impresionantes, los impotentes, los que para el mundo no somos nada. ¿Por qué Dios hace así? Nos preguntamos. ¿Por qué no escogió la crema innata de la humanidad? A los inteligentes, sabios, poderosos, ricos, magnates. ¿Por qué Dios hace las cosas de otra manera? Amados, lo hace para avergonzar a los sabios con minúscula, para avergonzar
a los fuertes con minúscula. Lo hace para anularlos, para dejarlos sin argumento alguno. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte. Dios no quiere que la gente lista, la gente que se cree superior, poderosa, reciba crédito por lo que solo Él hace, solo Él escoge, solo Él salva, solo Él sana, solo Él da vida eterna, solo a Él la gloria. Por lo tanto, así lo ha determinado el Señor. De hecho, el apóstol Pablo usó una forma del verbo catargeo. Mire estas palabritas, catargeo. En 1 Corintios 1:28 dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué quiere decir? Quiere decir para neutralizarlos, para dejarlos inoperantes. Dios hace inoperante todo su gran intelecto terrenal, los deja inoperantes. Por más que domines algunas ciencias, por más que domines algunas materias, en materia de salvación no te sirve para nada. Quita el evangelio a los que son alguien en el mundo y lo da a los don nadie, para que al fin el versículo 29 nos aclare, diga: para que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede arrogarse crédito alguno por el avance del evangelio. Es Dios, la gloria es para Él. Ningún ser humano jamás tendrá el crédito por esta obra que es obra divina. Pablo lo dice en forma incluso más clara en 2 Corintios 4, versículos 5 al 7. 2 Corintios 4, versículos 5 al 7. 2 Corintios 4, versículos 5 al 7 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo llamó a los que llevan y predican el tesoro del verdadero evangelio, se traduce como vasos de barro, así de sencillo. Esta es francamente una expresión demasiado dignificada para traducir la palabra ostraquinos como vasos de barro. En el original griego dice como ostraquinos. ¿Qué significa? Se refiere a una vasija barata de barro cocido, a una vasija sin refinar, a una vasija fea, rompible, reemplazable, sin valor. Esa es la descripción que ha dejado este tesoro en vasos de barro. Es el macetero en el que se ponen plantas. El contraste, amados hermanos, es pasmoso. Tenemos este tesoro de la gloriosa luz del evangelio que brilla en nuestros corazones, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La tenemos en nosotros, pero nosotros como vasijas baratas, vasijas de barro, simples, feas. Pablo estaba captando todo el brillo de esa palabra original.
Y nos hace dar cuenta que toda la gloria de la verdadera revelación de la naturaleza de Dios manifestada en Cristo. Estaba tratando el apóstol Pablo de describir la más indescriptible e inexplicable belleza al decir que este tesoro, el tesoro de la realidad divina del Evangelio, residía en vasos de barro. Así que diga conmigo, somos vasos de barro. Diga, somos vasijas, somos barro cocido. Eso es lo que somos. Y llevamos en nosotros el mensaje del reino eterno de luz y vida de Dios. La gente se mofaba, se burlaba de Pablo por su figura nada impresionante. Sus críticos decían que su presencia no era atractiva y que su forma de hablar era menospreciable. Miren lo que dice 2 Corintios 10:10. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Así es el Evangelio. Mas la presencia corporal débil del apóstol Pablo y la palabra menospreciable. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo padecía de alguna afección corporal que parece que era repulsiva. Algunos eruditos piensan que sufría de alguna supuración terrible que le brotaba de los ojos. Así que no tenía el aspecto que actualmente se necesita para ser popular, la pinta que se necesita para ser triunfante. El apóstol Pablo no tenía eso, nada de presencia de escenario, no demostraba ninguna habilidad oratoria ni agudeza intelectual, tampoco poseía la sofisticación de los encantadores filósofos y rabinos de su época. No era nada más que barro cocido. Pero eso no le importaba, porque así era como Dios lo había diseñado. Así es como Dios lo ha diseñado. Y ahí es cuando se hace evidente no el poder del hombre, sino el poder de Dios. La fuente de poder es Dios. Y vaya que fluía ese poder a través de la vida de este barro cocido, de esta vasija de barro llamado Pablo. Eso somos nosotros. Que Él haya depositado su Santo Espíritu en estos vasos de barro, feos, simples, es otra cosa. Que Él haya depositado dentro de nosotros el Espíritu Santo y haya puesto en nuestras manos el Evangelio, eso es otra cosa. Amados, quiero compartirles una historia que va a ilustrar muy bien lo que estamos predicando. William Tyndale, estos nombres un poco extranjeros, nos cuenta su experiencia. Tomás More era un gran defensor del catolicismo romano en Inglaterra y sentía que servía a Dios al atacar a William Tyndale y hacer todo lo posible por destruir su obra. Mire, así que este siervo de Dios hizo algo que para Tomás More consideró absolutamente horrible. Resulta que Tyndale tradujo la Biblia al lenguaje que la gente podía leer, en abierto desafío a la jerarquía católica romana de ese tiempo. Estos temían que la iglesia perdiera su influencia si cualquier persona de la calle, común y corriente, tenían contacto con la Biblia. Y no solo los intérpretes oficiales de la iglesia que sabían latín podían leer y comprender la Biblia. Así que los contemporáneos de Tomás More lo persiguieron implacablemente y le obligaron a vivir en el desierto, sabiendo que si regresaba a Inglaterra, sus enemigos lo matarían, como mataron a los que leían el Nuevo Testamento en aquellos años. Con el correr del tiempo lo atraparon, lo pusieron en la cárcel y finalmente lo ejecutaron en Francia. Su delito, ¿cuál fue? Haber traducido la Biblia al inglés. Tomás More, este católico,
Atacó no solo a William Tyndale, sino también a Martín Lutero. Parte de la condena fue porque era un seguidor, decía, de Lutero. Así que Tomás Moro acuñó un astuto apodo para Lutero, lo llamó Orinal, así tal como me escucha, Orinal. Y aquí es necesario hacer una especie de exégesis de este término orinal. Era el orinal en el que se echaban los excrementos humanos en aquellos días. Ese fue el apodo que le pusieron a Martín Lutero. Tomás Moro usó un insulto tan fuerte para tratar de denigrar a Lutero y a aquellos que se alineaban con ese anhelo de que la palabra de Dios sea compartida en todas las naciones, en todos los idiomas, en este caso a Inglaterra. Lamentablemente, ese lenguaje que se usaba incluso en algunos de los debates teológicos de ese tiempo, pero Tomás Moro se acercó mucho a tener razón. Quiso que fuera un insulto, pero la verdad es que demuestra que estaba haciéndose eco de lo que dicen las Escrituras, de lo que hemos estado estudiando. En 2 de Timoteo 2:20, para los que toman nota, en 2 de Timoteo 2:20 Pablo escribió: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una casa grande, mis amados, uno tiene algunos recipientes que son de oro, otros pueden ser de plata, pero también se tienen otros recipientes que son baldes de madera o vasijas de barro. Los que son de oro y plata tienen fines honrosos, y los que son de madera y barro tienen usos nada honrosos. Ahora simplemente use su imaginación. La comida viene en recipientes de plata y oro, pero luego sale, esa misma comida sale a un recipiente de madera o de barro. ¿Usted me entiende? Pablo sabía lo que estaba diciendo cuando llamó a los creyentes vasos de barro. Somos barro cocido, somos como orinales. El avance del evangelio jamás tendrá lugar debido a lo que nosotros somos, porque no somos nada. Esto explica por qué Dios escogió a ninguno de los primeros predicadores entre los apóstoles debido a su intelecto. No los escogió a que sean superiores, a que tengan posiciones o prominencia. No, hermanos amados, de ninguna manera. Ni un solo maestro, ni un solo sacerdote, ni un solo rabí, ningún escriba, ningún fariseo, ningún saduceo, ni siquiera un dirigente de alguna sinagoga. Nadie de la crema innata, a menos que uno de ellos haya sido confrontado y se haya humillado, reconociendo que a un corazón contrito y humillado Dios no desecha. Pero amados, la mitad de sus discípulos eran pescadores y el resto eran obreros regulares. Uno, Simón el Celote, era terrorista, miembro de un grupo que llevaba siempre dagas debajo de sus túnicas para apuñalar a los romanos. También estaba Judas, el más perdedor de los perdedores. ¿Qué estaba haciendo el Señor, amados? Escogió a gente que no tenía absolutamente ninguna influencia. Ninguno de los grandes intelectos de Egipto, Grecia, Roma o Israel se hallaban entre los apóstoles. Durante la época del Nuevo Testamento, los más grandes eruditos estaban probablemente en Egipto, los más distinguidos filósofos en Atenas, los poderosos en Roma, los expertos bíblicos en Jerusalén. Dios les desdeñó a todos ellos y escogió en su lugar a simples vasos de barro. Fíjese por un momento, voy terminando. El Señor dejó a un lado, por ejemplo, a Heródoto, el historiador. El Señor dejó a un lado a Sócrates, el gran pensador. Dejó a un lado
al padre de la medicina, Hipócrates. Dejó a un lado a Platón, el gran filósofo, a Aristóteles el sabio, a Euclides el matemático, a Arquímedes el padre de la mecánica, a Hiparco el astrónomo, a Cicerón el orador y a Virgilio el poeta. No prestó atención, amados, a ninguno de esos personajes al seleccionar predicadores del mensaje de salvación. Esto es difícil de creer y sigue siendo hasta el día de hoy. El día de hoy el Señor todavía pasa por alto los tazones de oro, las vasijas de plata y escoge simple vasos de barro. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, Señor. Gracias porque antes de amarte a ti, tú nos amaste primero. Antes de buscarte a ti, tú nos buscaste primero. Antes de escogerte a ti, tú nos escogiste primero. Gracias, Señor, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Levanta tu manito. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Iglesia cristiana, Dios es fiel, para que, como está escrito, iglesia, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tu bendición, Padre, sobre tu iglesia. Humildes nos presentamos delante de ti, sabiendo que sin ti no somos nada y no podemos hacer absolutamente nada. Dependemos de ti, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Aún gracias por las habilidades, talentos, destrezas que vienen de lo alto, porque no la producimos nosotros. Y aún gracias por darnos la fuerza, la vida para desarrollar, pulir muchas de las habilidades que tú mismo nos has dado. A ti la gloria, a ti la honra, y tu bendición sea sobre este tu pueblo, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo, amados hermanos, vasos de barro. Dios les bendiga. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.